Hola mi familia, muy buenas noches, Dios me les bendiga. Es un placer, como todos los días, estar con ustedes aquí en este espacio, que sea una oportunidad para colocar este tiempo en la presencia del Señor y para que Dios sea obrando. Tenemos en nuestro país, hay una situación muy difícil que es la que nos tiene atormentados, la que nos tiene triste, dolidos. Entonces que esta sea una oportunidad para clamarle a Dios, para colocar ese tiempo en su presencia, para que sea Él el que tome el control absoluto de esta nación, para que sea Él el que obre de acuerdo a su santísima voluntad. Entonces, soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, hoy reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía. Hoy reconocemos que tú eres el Todopoderoso, que arriba de ti no hay nadie, Padre. Hoy reconocemos tu grandeza, tu poder, Señor. Hoy reconocemos que tú eres el único que se viste de luz. Hoy reconocemos, amado Padre Celestial, que tú extiendes los cielos como una cortina. Hoy reconocemos, Padre, que tú eres el único, Señor, que cabalga, Señor, en las alas del viento, amado Padre Celestial. Y reconocemos que tú eres el único Padre Celestial que haces las obras maravillosas, amado Dios, y que reconocemos que arriba de ti no hay nadie, Padre Celestial. Hoy reconocemos que tú eres el perfecto, el sublime, el todopoderoso, el grande, Padre, el misericordioso, Padre. Hoy venimos ante ti, Señor, hoy venimos humillados ante ti, Señor. Hoy postramos nuestro corazón, hoy postramos nuestra vida, Señor. Hoy nos reunimos, Padre Celestial, como uno solo, Padre, como una sola nación, Padre, a pedirte perdón, Padre, a clamarte, a suplicarte misericordia, amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre. No permitas, Padre, que ningún espíritu de violencia, Señor, ningún espíritu inmundo, Padre, de lo que sea, Señor, que quiere llegar a venir a venir a apoderarse de nuestro país, Padre. Venga aquí, Señor, a apoderarse, Señor. No permitas, Padre, que el enemigo tome el control, Padre, en nuestro país, en nuestras ciudades, amado Padre Celestial. No permitas, Dios, que el enemigo venga a hacer fiesta, Señor, con nuestra nación, Padre. Nuestra nación te pertenece, Padre. Y hoy te pedimos, Dios, que sea usted tomando el control, Padre, desde el presidente, Padre, hasta el más pequeño de los habitantes, Señor, de este país, Padre, para que sea usted tocando su mente, su corazón, Señor, para que usted sea pasando revista por sus corazones, Padre, para que sea usted, amado Dios, que pase revista por todos los colombianos, Padre, por los que tienen que ver con las leyes, Padre, por lo que tienen que ver, Padre, con esas cosas incorrectas que hacen, Padre, con los que están armando artimañas, Padre, con los que están, Señor, haciendo cosas ocultas, Padre, para dañar este país, Padre, el que está colocando su mano, que está maniobrando, Padre, que está utilizando, Señor, a estos jóvenes, Padre Celestial, para que se hagan hacer violencia, Padre. Hoy lo colocamos en tu presencia, Padre, para que sea usted obrando de acuerdo a su justicia, Padre Celestial. Hoy lo colocamos en tus manos, Padre, para que sea usted el que toque sus mentes, que toque sus corazones, Padre, para que sea usted atravesándoseles a ellos, Padre, y cambiándoles ese pensamiento perverso que tienen, amado Padre Celestial, contra esta nación, Padre. Dios, que sea usted tocando, Padre, que sea usted dando entendimiento, inteligencia, amado Dios Todopoderoso, aquellos hombres y mujeres encargados de esas leyes, Padre, que sea usted el que toque, Padre, que sea usted el que ministre, déle entendimiento, señora presidente, Padre, aférrate, Señor. Tócalo, Señor, incomódalo, Padre Celestial. Señor, que Colombia entera, Señor, volque su mirada a ti, amado Padre Celestial, que eres el Todopoderoso, Padre, grande, el yo soy, Padre, que tú eres el único, amado Dios Todopoderoso, que puede hacer la obra, Padre, que tú eres el único, Señor, que puede traspasar, Señor, los montes al corazón, Padre, el mar, Padre, y transformar lo que tenga que transformar, Señor, para ti no hay nada imposible, Padre. Colocamos en tus manos a todas esas personas, Padre, que quieren hacer daño, Padre, y colocamos también en tu presencia, Padre, para que sea usted orando de manera sobrenatural en nuestras vidas, Padre, que sea usted transformando, Señor, nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en esta noche sea usted el que hable, te pedimos que sea usted el que ministre en nuestras vidas, amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos des entendimiento, eche ese colirio a nuestros ojos para que podamos ver y entender tu palabra, Señor. Te damos gracias. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, entonces, que sea una oportunidad esta, Padre, para decirle a nuestro Padre que sea Él el que tome el control, que tome el rumbo de nuestro país, que tome el control y el rumbo, que no vamos a permitir que nadie venga a hacerle daño a nuestro país. Porque este país le pertenece ¿a quién? A Cristo. Este país, Cristo pagó, Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque no queremos, y Él no va a permitir que nosotros vivamos como esclavos de alguna cosa que quieren imponer en nuestro país. Entonces, hoy que sea Dios obrando. Y nuestro estudio de esta noche lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Bueno, más que todo el 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó
la gracia. Qué hermoso este texto que nuestro Padre nos ha dado hoy, y lo busqué en otra Biblia con un lenguaje más parecido al nuestro, y dice, la ley de Dios fue entregada para que toda gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Aquí vemos entonces, nosotros vemos dos términos que vamos a, primero que todo, a dejar en claro esos dos términos, y luego nos pasamos como a hacer este profundo análisis de este versículo. Y el primer término es la ley. Ya, entonces cuando nosotros escuchamos ese término, la ley, nos vamos o cuando en la Biblia hablan de ese término ley, se refiere o se remonta a los primeros 5 libros de la Biblia, de esos primeros 5 de la Biblia, donde dan las instrucciones, dan unos decretos, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel los cumpliera, para que el pueblo de Israel se guiara por ellos, ¿ya? Y esos 5 libros de la ley son conocidos como la Torá, y fueron escritos esos 5 libros, esos primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Esos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, ¿qué pasaba cuando las personas o cuando los israelitas pues cumplían con esas leyes, esas leyes que no estoy muy segura, pero yo sé que son 600 y pico, no me acuerdo cuánto es el pico de todas las leyes, de todos esos decretos que debían cumplir los israelitas? Yo no sé si los israelitas de ahora, los de esta época, ellos cumplen. Yo creo que sí, ellos cumplen con esa ley, con esos decretos que dice ahí. Entonces, cuando ellos cumplían, entonces hacían merecedores a esa bendición, a la bendición y al favor de Dios. Cuando lo transgredían, entonces ahí ¿qué pasaba? Ahí la ley. Cuando se transgredía la ley, ahí lo que pasaba era que se rompía el pacto entre Dios y el judío. Entonces, ¿qué hacía la persona para volver a renovar ese pacto con Dios? Entonces, ¿qué hacía? Entonces, ahí donde tenía que hacer sacrificios, y ahí donde buscaba animalitos, de acuerdo a su condición social que tenía, pues buscaba los animales. El que no tenía, pues buscaba una paloma, o el que tenía, buscaba un becerro, un animal pues de más categoría, de más valor. Y ese pecado se transfería a quién, se transfería al animal, y entonces la persona pues quedaba libre del pecado. Entonces ese pecado venía siendo como el chivo expiatorio, pero resulta que ya cuando hablamos ya en el Nuevo Testamento, ya ese chivo expiatorio, el que pagaba por el que pagó, no pagaba, o sea, el que pagó por esos pecados de toda la humanidad, ¿quién fue? Jesucristo fue ese chivo expiatorio. Entonces ya los que somos seguidores de Cristo, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, eso es en cuanto a la ley. Ahora, ¿qué dice a nivel secular? Pues a nivel secular también existe la ley. A nivel secular vemos que la ley es el compendio de todas esas normas, estatutos que rigen a un país. Entonces, cuando se violan esas leyes, esos decretos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la persona pues se mete pues con la justicia y va a tener su castigo, bien con plata o bien en la cárcel. Ya, eso también existe a nivel secular. Ahora vamos al otro término, que es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese favor inmerecido que tenemos. Dios se complace en mirarnos, se complace en fijarnos en nosotros, y nos da eso, y nos da esa gracia. Y al tener nosotros esa gracia, recibimos lo que no merecemos. ¿Qué no merecemos nosotros? Pues la vida eterna, porque hemos sido pecadores o porque hemos transgredido a Dios. Entonces no merecemos la vida eterna, no merecemos que Cristo fuera muerto por nosotros. Entonces eso es la gracia soberana de Dios. ¿Ya? Ese favor que Él nos da, ese favor es la vida eterna que Él nos dio en su momento. Entonces, ya dejando claro esos dos términos, vamos entonces a hacer como el estudio de este versículo. Dice, vamos a repetirlo de nuevo, y vamos a repetir de nuevo la primera parte. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introduce para que abunde el pecado. Y nosotros miramos bien ese pedacito ahí. La ley se introduce cuando la ley, cuando nos dicen no hagan tal cosa,
no hagan porque la ley dice que no se haga, entonces que eso se vuelve como apetitoso y entonces la persona termina haciendo eso porque se vuelve como codiciable, porque se ve como apetitoso, se ve como bueno, eso que nos están prohibiendo. Entonces eso es lo que nos quiere decir este pedacito. Pero la ley se introduce para que el pecado abundase. Entonces es ahí cuando dice en la ley de Moisés, ¿qué dice? No codiciar la mujer de tu prójimo. Sin embargo, si traemos eso a colación, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? ¿O qué pasaba en esa época también? O sea, en la ley decía que no la mirara, que no la codiciara, que no. Y sin embargo, ¿qué pasa? ¿De dónde viene la fornicación? ¿De dónde viene el adulterio? ¿De qué? De mirar, de codiciar, ¿qué? De codiciar a la mujer del prójimo. O no técnicamente la mujer, sino que la mujer mira también al hombre, de codiciar. Entonces, ¿qué hace? O sea, ¿se cumple la ley? No se cumple porque ahí se transgrede. ¿Por qué? Porque ahí reina el pecado ante la ley. Reina el pecado porque la ley se vuelve, vuelvo le repito, se vuelve como codiciosa, se vuelve como deseable. Lo prohibido es como deseable. Nos están prohibiendo, bueno, entonces lo vamos a hacer porque o sea, el hecho de hacer las cosas como escondida o cuando se tiene una relación extramatrimonial o cuando se roba o se mata, eso se hace escondido, eso se hace escondido y sin embargo cuando se está en una relación que no es la correcta, entonces eso lleva como un deseo, como un deleite y hace que la persona caiga en ese deleite, caiga en ese pecado. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí ese pedacito. Pero la ley se introduce para que el pecado abundase. Sin embargo, la segunda parte, mire que nos dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, entre más pecado puede haber, más gracia hay, más la presencia de Dios hay, entre más pecado. Y ahí donde nosotros vemos muchas veces que decimos, bueno, ¿cómo es posible que esta persona que haya sido tan malo, que haya sido violador, que haya matado o que haya hecho lo peor? ¿Y cómo es posible que ahora pues, que es cristiano, que ahora que es pastor? ¿Por qué? Porque el Señor colocó su gracia, porque el Señor limpió todo ese pecado, porque se arrepintió de verdad y entonces esa gracia de Dios llegó sobre él y lo transformó. Y eso lo vemos, la misma Biblia nos habla de un personaje que era malo. Se encargaba de qué? De seguir cristianos, de sacarlos, se metía a la sinagoga, cogía a la mujer del pelo y la arrastraba, la sacaba, mataba, saqueaba, buscando cristianos para que el mensaje de Dios, para que el mensaje de Cristo no se expandiera. Entonces era como esa oposición para que no se el mensaje de salvación. ¿Ya? Y era un hombre temido, y ese hombre ¿quién era? Era Saulo de Tarso. Pero ¿qué pasa cuando Saulo de Tarso en un momento va camino a Damasco? Precisamente ¿a qué va? Va a buscar cristianos, ¿para qué? Para matarlos o hacer lo que iba a hacer y llevarlos presos. ¿Quién sabe qué tanto lo que iba a hacer? Pero era camino a Damasco a eso, a perseguir cristianos. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Se le atraviesa quién? Se le atravesó Cristo. Cristo lo bajó de ese orgullo, de esa soberbia, esa arrogancia que tenía. Todo ese hombre malo, perverso, dañino, era un criminal completo. Era un estudiado, sí. Tenía lo que quería, sí, pero era malo. Eso no le quitaba lo malo. Sin embargo, ¿qué hizo Cristo? La gracia de Cristo, ¿qué hizo? Lo cambió. La gracia de Cristo lo transformó y lo convirtió en el apóstol Pablo. Ese apóstol que es el referente en ese momentico, que me encanta a mí hablar de él, que es un referente para la iglesia de hoy, un referente misionero. Ese hombre fue transformado, o sea, a tal punto, o sea, era tanto el amor de Dios, el amor que él tenía por Jesucristo, que él dedicó su vida entera, todo lo que le quedó de vida a la obra de Dios, a servirle. Y tuvo esos viajes misioneros y en cada uno de esos viajes fue hablando del evangelio, hablando de Cristo y sufrió él persecuciones también, sufrió derrotas, sufrió engaño, sufrió todo lo que pudieron también hacer. Sin embargo, él estaba ahí firme que sirviéndole a Cristo, porque la gracia de Cristo lo transformó. Entonces, más pecado hubo, más abundó el pecado, pero ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia de Cristo en la vida, a tal punto que él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no importaba si él estuviera vivo, no importaba si él estuviera muerto, para él era bueno porque estaba con Cristo. Si moría con Cristo. Y si estaba vivo para servirle a Cristo. O sea, dedicó su vida completa a la obra de Dios, a servirle a Cristo. Entonces, cuando nos dicen eso, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, es eso.
No importa qué pecadores somos, no importa qué tengamos, qué tantos errores que tengamos, no importa que nuestros pecados sean de color negro, rojo, zapote, lo que sea. Dios los cambia, Dios los transforma, porque la gracia de Cristo abunda más. La gracia de Cristo es más que ese pecado. La gracia de Cristo sobrepasa todo pecado que podamos tener nosotros. Eso lo sobrepasa. Y lo sobrepasa de tal manera que la persona cambia radicalmente. Cambia radicalmente porque no vuelve más atrás. Cuando Cristo es transformado, con la gracia de Cristo llega a nuestra vida, somos transformados rotundamente y no hay nada ni nadie que nos aleje de quién. De los caminos de Cristo, de ese camino de santidad en la cual tenemos que seguir. Y es ahí donde dejamos todo, donde dice el apóstol Pablo, para mí todo lo que dejé, todo lo que fue basura. Sí, yo era esto, yo era aquello, tenía eso, pero para mí todo eso fue basura. Y lo mismo es lo que dice uno. O sea, todo lo que viví, todo lo que fui, para mí eso es basura por el hecho de haber conocido a quien, conocido a Cristo, porque esa gracia de Cristo lo transforma radicalmente a uno de tal manera, a tal punto que no somos capaces de hacer cosas incorrectas. Y entonces, en este momento, usamos nosotros tenemos esto de la gracia, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, lo podemos nosotros traer a colación en este momentico nuestro país Colombia. Y nuestro país Colombia está pasando por situaciones donde hay personas, donde alguien tiene que estar moviendo la pita ahí para que se dé toda esta violencia que se está dando. Eso no es gratis. Alguien tiene que estar ahí pagando para que se dé toda esa violencia, toda esa desgracia en el país. Sí, porque sí, estamos marchando, sí, estamos caminando, sí, pacíficamente, pero ¿qué pasa después cuando pasa la marcha? ¿Qué pasa? Viene la violencia. Alguien tiene que estar detrás de todo eso para que se genere, se desate esta ola de violencia en nuestro país. Pero puede ser el quien sea, puede ser el más malo, el más macabro que esté ahí moviendo esa pita, puede ser quien sea. Esos chicos que están allá, muchos, tuve la oportunidad de ver unos, pasaba yo por Puerto Rellena y ver algunos ahí con cervezas, drogándose, unas situaciones pues muy, muy lamentables. Esos chicos necesitan conocer de Dios. Esos hombres y mujeres que están ahí, que están en esa lucha, en esa resistencia, necesitan conocer de Dios. Y Dios puede colocar en ellos ese amor, puede transformarlos, puede caer el pecado que haya, puede caer lo que haya, esos que están haciendo maldades para que Colombia esté mal, puede que sean malos, re malos, perversos, pero entre más pecado hay, donde va a abundar la gracia de Dios, esa gracia soberana de Dios va a abundar en cada uno de ellos y les va a transformar. Y aquí a esta hora le pedimos que Dios sea el que se les atraviese también, así como hizo como el apóstol Pablo, que se les atraviese a ellos y que de ahí los baje, que ahí que se revele, que la vida de Cristo se les revele a ellos, que el Espíritu Santo sea tomando el control, que el Espíritu Santo sea el que los guíe, les ministre, les redarguya y permita que dejen hacer lo incorrecto. Que sí, queremos cambio en este país, sí queremos cambio, pero no queremos cambio de esa manera, no queremos que nuestro país, nuestras ciudades queden destruidas así como están. Queremos nosotros, sí, es verdad, queremos, pero sabemos que Dios es el que hace la obra. Entonces, hoy pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea el tomando el control en todas esas personas que están haciendo las cosas incorrectas, que están haciendo las cosas como no deben de ser, que sea Dios ahí obrando, que sea Dios tomando el control en cada uno de ellos y que Dios sea atravesándolos ahí en sus vidas para que se conviertan y busquemos una manera diferente de pelear. Porque la palabra dice que no es con guerra, no es con palos, no es con piedras, sino con el poder del Espíritu Santo, es con el poder del Altísimo, con la fuerza del Altísimo, del Todopoderoso, es con Él. Entonces nuestra pelea va a ser espiritual, familia. Pedirle, rogarle, clamándole a Dios, que sea Dios haciendo su obra, que sea Dios transformando esos corazones, transformando esas vidas, que sea Dios el que haga la obra, el que haga lo que tiene que hacer. Entonces, familia, hoy para reflexión, hoy dejémonos invadir, dejémonos contagiar por esa gracia soberana de Cristo, por esa que Cristo sea el que llegue y transforme nuestras vidas, que su gracia nos cubra, nos sacie, nos llene, que su gracia nos transforme, que ya no somos transgresores, ya en un tiempo lejos vivíamos en el pecado, transgredimos, fuimos transgresores, pero ya no, y que ya Cristo nos limpió, Cristo nos lavó con su sangre, nos redimió a través de la gracia soberana y nos dio como regalo la vida eterna, familia. Oramos.
Amado Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre Eterno. Nos humillamos, Señor, delante de ti, Padre, y te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre. Te pedimos, Dios, que sea usted obrando, que sea usted tomando el control, que sea usted, Señor, atravesando, Señor, en esos hombres y mujeres, Señor, que están haciendo las cosas incorrectas, Padre. Atraviésese, Señor, a ellos, Señor. Que, Señor, que tu gracia, Señor, los alcance. Que tu gracia, Señor, que mientras más pecado haya, Señor, que tu gracia sea la que los llene, Señor. Que tu gracia sea la que los transforme, amado Padre Celestial. Que tu gracia, Señor, sea la que los redime, Padre Celestial. Toma el control, Padre. Toca sus corazones, Padre. Conviértelos a ti, amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Dios, que seas tú transformando, Señor, cada corazón, cada mente, cada vida, Señor, que traiga ese avivamiento, Señor, sobre nuestro país, Padre. Que busquemos, Señor, tu presencia y que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor Jesucristo, que eres el consumador, el autor y consumador de la fe, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi familia, Dios me le bendiga.